Hay un relato en las Escrituras Sagradas muy impresionante y muy importante relacionado con el tiempo actual y con el tiempo del fin catastrofal de la dominación extraterrestre en la Tierra. Porque, como dijo Jesucristo repetidas veces, todo enigma y todo misterio se ha de revelar. Todo, sin excepción, hasta el más mínimo. Lo repite muchas veces. Lo que quiere decir que el mejor y más grande profeta del mundo, Jesucristo, que la religión le asesinó porque Jesucristo destrozaba el negocio y la cueva de ladrones de estos perros pedófilos degenerados, le volverían a matar a Jesucristo si apareciera cada vez que apareciera, ¿no? Esta mafia de criminales degenerados. Jesucristo sabía perfectamente que antes del fin y la expulsión de nuevo de los extraterrestres, se revelarían los enigmas, los misterios que han tenido sellados hasta el día de hoy. Porque hay mucha oposición muy fuerte de poderes fácticos, de gentuza criminal, empezando por el Vaticano, naturalmente, y sus aliados políticos, religiosos, sectas satánicas, Illuminatis, ocultistas, Club Bilderberg, etcétera, etcétera. Son los mismos perros con diferentes collares, ¿no? Pero son los mismos. Es una organización muy bien organizada para explotación y manipulación de la raza humana. Pero los enigmas y los misterios se han de revelar. ¿Con qué fin? Con despertar a la gente. Hay un tema muy interesante sobre un profeta también muy enigmático. El profeta Jonás. Todos conocen la historia de Jonás, pero claro, no han percatado, la gente no sabe qué significa todo esto. Piensan que es un cuento para niños. Un profeta de Dios que se le manda a una región al norte de Israel, a Nínive. Jonás tiene miedo, porque los ninivitas eran crueles en extremo. A las víctimas, a los prisioneros, los torturaban, los despellejaban, los cortaban la cabeza, o sea, hacían torturas y le daba miedo, normal, era un hombre, Jonás, como otro cualquiera. Y al darle miedo, pues Jonás le decide irse a un sitio muy interesante. No va a Nínive, sino que se embarca rápidamente en un barco. ¿Y saben dónde va? A España. Entonces el nombre de España era Tarsis, los tartesios, españoles. La pregunta es, bueno, pero ¿por qué iba a irse a España? Saben que hay muchos detalles interesantes en el relato de Jonás que la gente no se ha percatado, ¿no? Pues la gente no se le enseñó, le ha dicho, bueno, los milagros y las cosas en las escrituras sagradas son cuentos para niños, es mentira, es tradición, rituales, no. Tradición, ritual y explotación es lo que hacen las religiones con la gente. Explotarles desde que nacen hasta que mueren, metiéndole las manos a todos en el bolsillo, sean de la religión que sean, y explotarles hasta después de muerto, con funerales. O sea, se han muerto y todavía les siguen explotando. O sea, eso sí es una explotación y un cuento de rituales místicos que no valen para nada. Es un engaño, un show gigantesco para amasar fortunas y manipular y explotar y quemar a la gente viva, ¿no? Como han hecho siempre. Y violar niños, claro, y asesinarlos. Jonás quería irse a España, pero si miran y escudriñan la época en que Jonás quería irse a España, a Tarsis, corriendo, ¿por qué a España? Un israelita, un judío que quiere irse a España. ¿Por qué? Jonás, el libro de Jonás está escrito aproximadamente en el año 844 antes de la era común. ¿Y quién estaba en España 844 antes de la era común? Pues ni más ni menos que el rey Salomón. ¿Y qué hacía en España el rey Salomón? Era un israelita, un rey israelita, hijo del rey David. Pues por comisión especial le habían mandado el Dios de Israel a España a construir la cueva de Hércules con la mesa llamada de Salomón, el cronovisor de Salomón,
con el cual no solamente, como dicen los escritos árabes, podía ver escenas del pasado y del futuro, un cronovisor especial, superordenador, sino que aparte el cronovisor de Salomón podía construir lo que fuera, de forma que programando cosas, digamos lineales, casas, edificios, lo que fuera, lo convertía en la energía de forma lineal y geométrica en materia. De tal manera que Salomón construyó toneladas de oro puro de Ofir, se llamaba el oro de Salomón de Ofir, que es oro purísimo. No existe en la tierra oro puro. O sea, cualquier objeto de oro tiene mezclas, escorias de otros materiales. Pero el oro que construía Salomón mediante la trasplantación de la energía a materia, perfectamente, no podía haber otra mezcla porque eran átomos perfectos de oro. Y transportaba este oro toneladas desde Tarsis a Israel. Si miran en las escrituras sagradas, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 21, ven que dice textualmente que Salomón cada 3 años enviaba naves voladoras, no barcos, naves a Tarsis y traía cada 3 años oro puro de Ofir, de tal manera que durante el reinado de Israel, de Salomón, 40 años, Israel fue la potencia más rica del mundo y la más poderosa. Y Salomón, el rey más rico de la tierra, de todos los tiempos. Porque naturalmente el oro no tenía valor. Dice en la Escritura que durante Salomón el oro y la plata eran como piedra, no. Era tan abundante que la gente no le daba importancia. Oro. Toneladas y toneladas. Naturalmente podía hasta el límite construir oro. Pero hay detalles interesantes, volviendo a Jonás, es lo siguiente. ¿Por qué quería ir Jonás a España? Jonás sabía que Salomón estaba en España en ese tiempo, que estaba construyendo la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y otras construcciones más, que había naves voladoras allí con Salomón y era una protección inmensa para pedir ayuda a Salomón a regresar a Nínive y destruir los ninivitas, porque Dios le había dicho a Jonás que le diera un testimonio a los ninivitas que en 40 días, si no se arrepentían de sus hechos malvados, Dios los destruiría. Salomón, aparte de construir oro de Ofir, hizo otras construcciones impresionantes. Y yo conozco en España, en ciertas cuevas, varias cosas que Salomón se llevó. Dejó allí una nave voladora, como testimonio. Dejó toneladas de oro de Ofir, como testimonio. Dejó también Salomón la cueva de Hércules y el cronovisor, o la mesa de Salomón. Y también se llevó Salomón a España una cueva estudiada y descubierta por mí, ya diré en su día dónde es. Dejó el arca de la alianza, y allí está en España. Ya le mostraré cuando las barreras infranqueables que me impiden hablar en medios de comunicación sean abiertas y pueda hablar, cosa que hasta el día de hoy está prohibitivo terminantemente. Diré dónde está el arca de la alianza, las naves de Salomón, el cronovisor de Salomón, el oro de Ofir. Pero comprenderán que el Vaticano y sus monstruos, ladrones, gentuza criminal, asesinos de niños, ladrones en extremo, traficantes de drogas, corruptores de menores, blanqueador de dinero de la droga, fabricante de armamento, o sea, es la organización diabólica más criminal del mundo. Los asesinos de masa más grandes de la tierra, los monstruos peores de la tierra, porque ni Hitler, ni los islamistas terroristas, ni Franco, ni nadie hizo tantos actos perversos y criminales como el Vaticano. Aparte de que estos criminales, Hitler y otros, Franco y otros, Mussolini y Pinochet, fueron guiados y dirigidos y aconsejados por el Vaticano siempre, para aplastar las masas de gente. Ya el Vaticano tenía referencia de quemar millones de personas vivas en el Viejo y el Nuevo Mundo. Es aterrador cuando se saquen los monasterios y en el Vaticano la cantidad de miles de niños sacrificados. El monasterio más importante que sacrifican niños hasta el día de hoy en los sótanos es en el de Montserrat, dedicado a la Virgen Negra Cananea Astarte, o Artemis, Isis, Osiris, la diosa egipcia de los infiernos,
y dedicado y en culto a los gigantes que hay en Montserrat, las piedras peladas, porque en los sótanos donde se hacen sacrificios de niños conducen directamente a algunas rocas con gigantes cuerpos de extraterrestres en Montserrat, como en Liechtenstein en Alemania y en otros puntos. Como comprenderán, es que mi voz está extremadamente prohibida y productores y periodistas tienen terror de pronunciar mi nombre, porque saben que estos monstruos asquerosos les prohíben, bajo amenazas de destrucción y de muerte, de que se haga mención de mí, bajo pena de destruir España entera llegado el caso. Jonás, conocen el relato, no llegó a España. Dios había dicho que Jonás tenía que ir a Nínive y hacer un testimonio, un edicto por las calles de Nínive, que en 40 días Dios, si no se arrepentían, los destruía a todos. El rey de los ninivitas, pues se arrepintió. Pero fíjense un detalle, no solo el rey, la gente, todo, y también, si leen bien las escrituras, hasta los animales domésticos se pusieron, en aquel tiempo era un testimonio de arrepentimiento, trajes o telas de saco, es decir, muy humillados, no ropa normal, sino muy andrajosa, en testimonio de que estaban arrepentidos, como se decía antiguamente, en polvo y ceniza. Porque Dios considera a los animales como las personas. Dios los ha creado igual que a las personas. Y a un animal doméstico, un perro, un caballo, un gato, o lo que sea, es como una persona. De hecho, Dios creó a los animales antes que las personas, mucho antes, milenios, y creó a las personas para cuidar de los animales. O sea, están los animales con más privilegios que las personas. Lo que pasa es que las personas no han cuidado a los animales, los han destruido y asesinado y los han destrozado. Entonces se arrepintieron y entonces pues Jonás se quedó resentido porque se habían arrepentido. Porque él estaba esperando, ahí dice el relato, en las escrituras él estaba esperando, y Dios hizo crecer una calabaza para le diera sombra, pero vio que no lo destruía, pasaron los 40 días y nada. Y Dios le dijo que si se habían arrepentido, pues les perdonaba. Entonces fue un detalle simbólico, dice que la calabaza, las plantas, esa la calabaza, Dios la secó con un gusano, dio orden Dios a un gusano, o sea, los gusanos, los insectos obedecen a Dios, son creados también por Dios. Y entonces la calabaza, el gusano picó la calabaza, la infestó y se secó. Y Jonás se arrepentía, estaba molesto, dice, bueno, la calabaza también, ahora yo no tengo sombra, y Dios le da con esta metáfora, dice, bueno, pero si te molestas porque haya destruido una calabaza, ¿por qué no te molesta? Porque iba a destruir a miles de personas, ni niños y animales domésticos. Y comprendió. Pero siglos después, Dios destruyó a los ninivitas porque después de haber arrepentido, volvieron otra vez a las andadas y tuvo que destruirlos completamente. Y desaparecieron como raza. Pero eso es otra historia. Pero lo interesante es que Jonás, yo conozco, y esto presten atención, conozco lugares, y ya los mostraré en su día, donde se dejó un testimonio, grabaciones, fíjense lo que digo, grabaciones antiquísimas, miles de años ya, de Jonás y el pez que se lo llevó, porque fue un pez no normal, especial. Estuvo Jonás dentro del interior del pez 3 días y 3 noches, y estaba orando a Dios para que se arrepintiera, porque Dios, como el relato es largo de contar que Jonás, Dios hizo que una tormenta en el barco que se dirigía hacia España, se desatara una tormenta y Jonás confesó que la tormenta era castigo porque él había desobedecido a Dios y que le echaran al mar los marineros de aquel barco porque con eso Dios aplacaría la tormenta. Efectivamente así pasó. Entonces Dios ordenó a un pez, fíjese, interesante, un pez que andaba en las profundidades, que emitía luces y rayos y energía, y entonces le llevó el pez a las playas de Nínive. Y yo conozco unas zonas donde está la grabación del pez, para que vean cuál es el pez especial, piensen en un submarino o algo así, un pez especial de Dios que emite luces, rayos, energía, le transporta, en el centro hay unas naves o una habitación donde Jonás puede estar 3 días tranquilo, orando y comiendo y durmiendo, y lo deja el pez hacia las playas de Nínive y ahí sale. Le mostraré dónde está ese pez y dónde está Jonás dentro. Será impresionante para que vean
el testimonio de Jonás hecho en unas grabaciones hace miles de años, en un lugar que yo indicaré cuando hable en los medios de comunicación. Todo enigma y todo misterio se tiene que revelar. Hay una fuerte oposición gigantesca, pero ya saben ustedes que ven estos vídeos quién es la cabeza de la oposición. Los monstruos del Vaticano y sus organizaciones, que es la fortuna criminal más grande de la tierra. Mientras en España y en otros países del mundo la gente se muere de hambre, en España, fíjense, un país europeo con 6 millones de parados, jóvenes que no tendrán nunca un trabajo, padres de familia que no pueden mantener a sus niños, que están sin paro, sin trabajo, sin subsidio, sin nada. O sea, un país donde la política se han hecho fortuna con sus amigos la religión, dándole los miles de millones de subvenciones a la religión católica que pidan y más, tanto los de izquierda como los de derecha. ¿Comprenden? ¿Qué haría Jesucristo? ¿O qué haría Jonás si viniera hoy en la tierra y viera los monstruos que dicen ser sus representantes? Jesucristo tiraba los bancos a latigazo, pero literalmente a latigazo, a estacazo, los echaba del templo, cueva de ladrones, asqueroso lo llamaba, hijos de Satanás, los llamaba de todo. Porque fíjense, Jesucristo nunca se enfurecía. De hecho, iba a comer con prostitutas, con los impuestos, era muy simpático. Ameno, la gente, el pueblo le quería mucho, porque curaba a la gente, enseñaba, era cariñoso en extremo, era alegre. Cuando se encontraba con la religión, esos monstruos asquerosos, repugnantes, se enfurecía. Y a latigazos, a patadas tiraba a los bancos, las mesas del templo, y decía, la casa de mi padre, decía Jesucristo, siempre es una casa de oración, ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y los volcaba a las mesas y a latigazos los echaba, pero todos los días, no una vez. Hasta que le mataron, le asesinaron ya. Y si hoy apareciera Jesucristo, le asesinarían el mismo día. A mí no pueden. Y soy para ellos un hueso duro. Soy, como comúnmente se dice, un grano en el culo que no se pueden quitar. Y voy a por ellos. Jonás dará mucho que hablar también. Cuando se revele qué pez era, qué clase de pez, se impresionarán. Y Jonás dentro.